Un ingeniero dedicado es despedido injustamente tras ser acusado de un error que casi destruyó su carrera. Pero una testigo inesperada, su propia hija, despierta la atención de la implacable directora de la empresa, y cuando la verdad sale a la luz, hasta los fríos pasillos de aquella corporación sienten el peso de la compasión. Antes de escuchar este relato increíble, no olvide suscribirse al canal para más historias emocionantes. Marcos Alianza ajustó el cinturón de seguridad de Clara en el asiento trasero del coche, observando el reflejo de su hija de 6 años en el espejo retrovisor. Los ojos castaños de la niña brillaban de expectativa mientras sostenía firmemente una muñeca de cabellos dorados. «Papá, ¿hoy me vas a enseñar dónde trabajas?», preguntó ella, balanceando sus piececitos que apenas alcanzaban el suelo del vehículo. «Sí, princesa. Pero ¿recuerdas lo acordado? Te quedas quietita mientras papá arregla unas cosas. ¿Está bien?». Clara asintió enérgicamente, haciendo que sus rizos se balancearan. Marcos sonrió, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. Hacía 3 semanas, la niñera había renunciado sin previo aviso, y desde entonces él se desvivía por conseguir a alguien de confianza para cuidar a su hija. Esa mañana, jueves, todas sus opciones habían fallado. La única salida era llevarla consigo a la constructora. El tráfico de la capital estaba más intenso de lo normal. Marcos tamborileó los dedos en el volante, calculando mentalmente el tiempo. Tenía una inspección importante en los cimientos del nuevo complejo comercial, un proyecto que estaba bajo su responsabilidad desde hacía meses. No podía retrasarse, especialmente con el clima tenso que se cernía sobre la empresa últimamente. «¿Papá está preocupado?», preguntó Clara con esa intuición peculiar de los niños. Marcos la miró por el espejo y forzó una sonrisa. «No, amor, papá solo está pensando en el trabajo». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Marcos sentía que algo estaba cambiando en la constructora Molina, donde trabajaba desde hacía 8 años. Pequeñas señales, conversaciones que se detenían cuando él se acercaba, reuniones de las que era excluido sin explicación, y especialmente la actitud de Víctor Salas, el coordinador que había sido recientemente ascendido a una posición que Marcos esperaba ocupar. Víctor siempre había sido competitivo, pero en las últimas semanas su rivalidad se había vuelto casi palpable. Comentarios ácidos disfrazados de bromas, cuestionamientos públicos sobre los métodos de trabajo de Marcos, sugerencias sutiles de que tal vez estaba perdiendo el enfoque. Todo muy sutil, muy bien calculado para no parecer acoso moral, pero suficiente para crear un ambiente incómodo. «Llegamos, princesa», anunció Marcos, estacionando en el sótano de la constructora. El edificio era imponente, con sus líneas modernas y cristales espejados que reflejaban el cielo gris de la mañana. Marcos sacó la mochila de Clara del asiento y caminó con ella hasta la entrada de empleados. El guardia de seguridad, Lucas, saludó con una sonrisa. «Buenos días, señor Marcos. ¿Y quién es esta señorita?». «Ella es mi hija, Clara. Se quedará conmigo». «Hoy», explicó Marcos pasando la tarjeta por el lector. Lucas se agachó hasta la altura de la niña. «Hola, Clara. Tu papá es uno de los mejores ingenieros que tenemos aquí». Clara sonrió tímidamente, escondiéndose detrás de la pierna de su padre. Marcos sintió un calor en el pecho. Al menos todavía había gente allí que lo respetaba. El ascensor los llevó hasta el 15º piso, donde se encontraba el sector de proyectos. Marcos saludó a algunos colegas en el pasillo, notando cómo algunos evitaban su mirada. Una sensación extraña se instaló en su estómago. «Marcos». La voz estridente, dando Inés del área de recursos humanos, lo hizo detenerse. «Necesito hablar contigo, es urgente». «Buenos días, Inés. ¿Puede ser dentro de un rato? Tengo una inspección programada y...». «De hecho, es sobre la inspección». Inés miró a Clara y bajó la voz. «Quizás sea mejor que hablemos en privado». Marcos sintió que su corazón se aceleraba. «Clara, espera aquí un minutito, ¿está bien? No te muevas de este lugar». Él se alejó unos pasos con Inés, manteniendo a su hija siempre en su campo de visión.
La mujer de 50 años, con cabellos grises recogidos en un moño rígido, parecía incómoda. Marcos, recibí una llamada de la dirección. Hubo un problema serio en el proyecto del complejo comercial. Un error en los cálculos estructurales que puede comprometer toda la cimentación. ¿Cómo qué? Marcos sintió que el mundo le daba vueltas. Imposible. Revisé todos los cálculos 3 veces. Tengo los archivos guardados con fecha y hora. El sistema muestra que las modificaciones se hicieron en tu estación de trabajo con tu inicio de sesión anoche. Inés evitó mirarlo a los ojos. Marcos, esto es muy grave. El perjuicio puede ascender a millones. Inés, yo ni siquiera estaba aquí anoche. Estaba en Minencentovés. Casa con Clara tenemos una rutina. Ella cena a las 7, se baña a las 8 y se duerme a las 9. Cualquier vecino puede confirmarlo. Sé que es difícil de aceptar, pero los registros son claros. Tu contraseña, tu estación de trabajo. Inés suspiró. La dirección ya tomó una decisión. Tu despido por justa causa ya ha sido procesado. Las palabras golpearon a Marcos como un puñetazo en el estómago. 8 años de trabajo, de dedicación, de noches en vela para entregar proyectos a tiempo. 8 años construyendo una reputación sólida en el mercado. Todo desmoronándose en cuestión de minutos. Esto es un error, Inés. Alguien usó mi contraseña. Necesito hablar con Olivia Molina, explicar la situación. La directora general no recibe a empleados despedidos, Marcos. Tú lo sabes. Inés le extendió un sobre. Tu finiquito está aquí. Necesito que entregues tu credencial y limpies tu mesa. Seguridad te acompañará. Marcos tomó el sobre con manos temblorosas. El papel parecía pesar toneladas. Miró a Clara, que jugaba con la muñeca, ajena al drama que se desarrollaba. ¿Cómo le explicaría a una niña de 6 años que su padre había perdido el empleo? ¿Cómo pagaría las cuentas, el alquiler, los medicamentos para su asma? ¿Papá? Clara se acercó percibiendo la tensión en el aire. ¿Qué pasó? Marcos se arrodilló frente a ella, forzando una sonrisa. Nada, princesa, solo una conversación de adultos. Vamos a recoger las cosas de papá y luego nos vamos, ¿está bien? En los 20 minutos siguientes, Marcos vivió el momento más humillante de su vida profesional. Bajo la mirada compasiva de algunos colegas y la indiferencia de otros, vació su escritorio, poniendo 8 años de carrera en una caja de cartón. Diplomas, certificados, fotos de Clara, una pequeña planta que ella le había regalado en el 1905, Día del Padre. Todo cabía en una caja patética. Víctor Salas apareció cuando Marcos estaba guardando los últimos objetos. Qué pena, amigo. Realmente una sorpresa para todos nosotros. ¿Quién diría que serías capaz de algo así? El tono era de falsa compasión, pero Marcos captó algo más en los ojos de Víctor. Una satisfacción mal disimulada. Una confirmación de aquello que él sospechaba, pero no podía probar. Yo no hice nada, Víctor. Y tú lo sabes. Oye, no tienes por qué ponerte a la defensiva conmigo. Los hechos son los hechos, ¿no? Víctor se encogió de hombros. Pero no te preocupes. Me encargaré personalmente de que el proyecto sea corregido. Al fin y al cabo, alguien tiene que asumir la responsabilidad ahora. Marcos apretó los puños, pero Clara le tiró del pantalón, recordándole que ella estaba allí. Respiró hondo y tomó la caja. Vamos, princesa, vámonos a casa. Padre e hija caminaron por los pasillos hacia los ascensores, cargando el peso de la humillación y la injusticia. Marcos intentaba procesar lo que había sucedido, buscando alguna explicación lógica para la pesadilla en que su vida se había convertido en menos de una hora. El ascensor descendió lentamente, cada piso pareciendo una eternidad. Clara sujetaba firmemente la mano de su padre, sintiendo que algo muy serio había sucedido, incluso sin entender exactamente qué. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo principal, Marcos se topó con una escena que no esperaba. Una mujer elegante, de unos 40 años, cabello castaño recogido en un peinado impecable y un traje gris que exudaba autoridad,
Observaba atentamente el movimiento del vestíbulo. Sus ojos azules, fríos como el hielo, parecían analizar cada detalle a su alrededor. Olivia Molina, la directora general de la constructora, la mujer que había construido un imperio en el sector de Mainmonepestú, la construcción civil a través de una determinación férrea y decisiones que muchos consideraban implacables. Marcos nunca había tenido contacto directo con ella, pero su reputación la precedía. Justa pero inflexible, brillante pero distante, respetada pero temida. Olivia notó a Marcos saliendo del ascensor con la caja en las manos y una niña a su lado. Algo en su expresión cambió, una sombra de curiosidad cruzando su rostro, normalmente impasible. Observó la escena con atención, el hombre claramente abatido, la niña confundida, el peso de la injusticia cerniéndose en el aire como una nube tempestuosa. Por un momento, las miradas se cruzaron. Marcos bajó la vista rápidamente, intimidado por la presencia de la mujer más poderosa de esa empresa. Olivia, por su parte, continuó observando, algo en su mente procesando información que ella misma no comprendía completamente. Marcos siguió en dirección a la salida, Clara tropezando ligeramente al intentar seguir sus pasos apresurados. La niña miró hacia atrás, curiosa sobre la mujer elegante que los observaba, y saludó tímidamente con la mano libre. Para sorpresa de todos los presentes, incluido Marcos, Olivia Molina devolvió el saludo. Olivia Molina permaneció inmóvil por largos segundos, después de que Marcos y Clara desaparecieran por la puerta giratoria del vestíbulo. El gesto sencillo de la niña, un saludo inocente, había despertado algo que ella pensaba haber enterrado hacía mucho tiempo, una sensibilidad que el mundo corporativo le había enseñado a suprimir, una compasión que ella consideraba una debilidad peligrosa en su ambiente de trabajo. Pero allí, en ese momento, observando a un padre humillado cargar una caja de pertenencias mientras intentaba proteger a su hija de la cruel realidad, algo se movió dentro de ella. Un recuerdo distante de su propia infancia, cuando su madre enfrentaba el mundo sola tras el abandono de su marido, luchando por mantener la dignidad ante las adversidades. «Señora Molina», la voz de Inés interrumpió sus pensamientos. La empleada de RRHH se acercaba con una carpeta en las manos, claramente incómoda. La rescisión de Marcos Alianza ha sido procesada según lo instruido. Olivia se giró lentamente, sus ojos azules estudiando el rostro de Inés con la misma intensidad con que analizaba informes financieros. «Cuéntame sobre este caso, todos los detalles». Inés tragó saliva. Era raro que la directora general se interesara personalmente por cuestiones de recursos humanos, especialmente despidos de empleados de niveles intermedios. «Bueno, señora, hubo un error grave en el proyecto del complejo comercial. Cálculos estructurales incorrectos que comprometen la seguridad de la cimentación. El perjuicio estimado es de aproximadamente 5 millones. ¿Y las pruebas apuntan a Marcos Alianza?» «Sí, señora. El sistema registra que las modificaciones se hicieron en su estación de trabajo, utilizando sus credenciales, anoche alrededor de las 22 horas». Olivia caminó hasta los grandes ventanales del vestíbulo, observando el movimiento de la ciudad afuera. ¿Confesó? En realidad, lo negó vehementemente. Alegó que estaba en casa con su hija a la hora en cuestión. Inés consultó sus anotaciones. También mencionó que había notado señales de que su ordenador estaba siendo utilizado fuera de su turno en las últimas semanas. ¿Y esa alegación fue investigada? Inés dudó. «No, señora. Víctor Salas, quien estaba liderando la investigación interna, consideró que eran solo intentos de escapar de la responsabilidad». El nombre Víctor Salas causó una reacción casi imperceptible en el rostro de Olivia. Ella lo recordaba, ambicioso, articulado, siempre presente en las reuniones importantes. Había sido ascendido recientemente a coordinador de proyectos, una posición a la que, según los registros que ella había analizado, Marcos Alianza también aspiraba. «Tráigame todos los documentos relacionados con este caso. Registros de acceso, informes técnicos, historial de rendimiento del empleado». Olivia se volvió hacia Inés, que parecía sorprendida.
Y quiero también los registros de seguridad de los últimos 15 días. Señora, ¿puedo preguntar el motivo de este interés? El caso ya ha sido resuelto. Inés. La voz de Olivia tenía un tono que no admitía cuestionamientos. ¿Cuántos años de experiencia tienes en recursos humanos? 15 años, señora. ¿Y cuántas veces en esos 15 años has visto a un empleado ejemplar, sin ninguna amonestación en 8 años de trabajo, cometer súbitamente un error tan grave y obvio? Inés abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. La pregunta había dado justo en el punto que la incomodaba desde que recibió la orden de despido. Marcos siempre había sido meticuloso, cuidadoso, casi obsesivo con los detalles. Un error de esa magnitud no encajaba en su perfil profesional. Consiga los documentos y, Inés, Olivia hizo una pausa significativa. Discreción absoluta. Por ahora, esto queda entre nosotros. 2 horas después, Olivia estaba en su oficina en el 30º piso, rodeada de pilas de documentos. El historial profesional de Marcos Alianza contaba una historia impresionante. Formación en ingeniería civil por la mejor universidad de 1900, la capital, especialización en estructuras, múltiples proyectos exitosos, evaluaciones de desempeño siempre por encima de la media, ni una sola incidencia disciplinaria en 8 años. Los registros de acceso al sistema, sin embargo, contaban una historia diferente. La noche anterior, a las 22:03, el inicio de sesión de Marcos había sido utilizado para acceder a los archivos del proyecto y realizar modificaciones significativas en los cálculos estructurales. Modificaciones que no solo estaban erradas, sino que eran tan burdas que parecían casi intencionadas. Olivia frunció el ceño. Un ingeniero con la experiencia de Marcos jamás cometería errores tan elementales, a menos que no fuera él quien hubiera hecho las modificaciones. Tomó el teléfono y marcó una extensión interna. Lucas, necesito que vengas a mi oficina. Trae los registros de las cámaras de seguridad de los últimos 15 días, específicamente del 15º piso y del estacionamiento. Mientras esperaba, Olivia releyó el informe técnico que Víctor Salas había preparado sobre el error. Estaba bien escrito, detallado, convincente, pero algo la incomodaba. Quizás la velocidad con la que había sido producido, o la forma en que Víctor parecía tener todas las respuestas listas. Lucas llegó 15 minutos después, cargando un portátil y una expresión preocupada. Señora Molina, los registros que solicitó. ¿Hay algún problema específico que deba buscar? Quiero ver todas las veces que Marcos Alianza entró y salió del edificio en los últimos 15 días, y también cualquier persona que haya accedido al 15º piso fuera del horario comercial. Lucas abrió el portátil y comenzó a navegar por los archivos. Aquí están los registros de Marcos. Mostró una lista organizada por fechas. Tiene un patrón muy regular. Llega siempre entre las 7:30 y las 8:00, sale entre las 17:30 y las 18:30, nunca se queda más allá de las 19:00. ¿Y ayer? Ayer salió a las 17:45. El sistema no registra ningún regreso suyo. Lucas hizo una pausa. De hecho, señora, hay algo extraño en los registros de las últimas semanas. ¿Qué quieres decir? Bueno, en 3 ocasiones diferentes, el sistema registra acceso al 15º piso fuera del horario, pero sin entrada correspondiente al edificio, como si alguien ya estuviera dentro. Olivia se inclinó hacia adelante. ¿Puede ser más específico? Claro. Lucas señaló la pantalla. Aquí, por ejemplo, hace 12 días, alguien accedió a la sala de proyectos a las 21:30, pero no hay registro de nadie entrando al edificio, después de las 19:00 de ese día. ¿Y las cámaras? ¿Muestran algo? Lucas cambió a otro archivo, cargando las grabaciones. Este es el pasillo del 15º piso, en la fecha que mencioné. La pantalla mostraba un pasillo vacío, iluminado solo por las luces de emergencia. Durante unos minutos nada sucedió. Entonces, una figura apareció. Un hombre de blazer oscuro, caminando con prisa hacia las salas de proyecto. ¿Puedes ampliar la imagen? Lo intentaré,
pero la iluminación no es muy buena. Lucas manipuló el software intentando mejorar la calidad de la imagen. El rostro del hombre permanecía oscuro, pero algunos detalles se hicieron más nítidos. Altura aproximada, constitución física, forma de andar. Olivia estudió la imagen atentamente. Había algo familiar en esa silueta, pero no podía identificar exactamente qué. ¿Y hay otras grabaciones similares? Sí, señora, en 2 ocasiones más. Lucas mostró otras grabaciones, todas siguiendo el mismo patrón. Una figura no identificada accediendo al piso fuera del horario comercial. Lucas, necesito que hagas algo por mí, pero con absoluta discreción. Analiza a todos los empleados que tienen acceso al 15º piso y compáralos con las características físicas de esta persona en las grabaciones. Altura, constitución, forma de andar. Cualquier detalle que pueda ayudar en la identificación. Sí, señora, ¿cuánto tiempo tengo? Hasta mañana por la mañana. Olivia cerró los documentos sobre la mesa. Y Lucas, esto no sale de esta sala. Después de que Lucas se fuera, Olivia se quedó sola con sus pensamientos. 8 años de trabajo ejemplar no se borraban de la noche a la mañana. Un padre soltero, con una hija pequeña, no arriesgaría su carrera y estabilidad financiera de forma tan irresponsable. Y ciertamente no cometería errores tan burdos en su área de especialización. Tomó el teléfono nuevamente y marcó un número externo. «Doctor Pedro, soy Olivia Molina. Necesito un favor personal. Un análisis técnico independiente de un proyecto de ingeniería civil. Sí, puedo enviar los archivos hoy mismo. Gracias». El doctor Pedro Carmín era uno de los ingenieros más respetados de la capital, profesor jubilado de la universidad y consultor independiente. Si alguien podía analizar el caso con imparcialidad, era él. Mientras organizaba los archivos para el envío, Olivia reflexionó sobre su propia motivación. ¿Por qué se estaba dando tanto trabajo por un empleado que ni siquiera conocía personalmente? La respuesta llegó en forma de memoria. Ella misma, a los 6 años, esperando en Minowan la recepción de una oficina, mientras su madre era humillada por un jefe injusto. La sensación de impotencia, la injusticia flagrante, la necesidad desesperada de alguien a quien le importara la verdad. Tal vez fuera eso lo que la impulsaba ahora. La posibilidad de ser la persona que ella deseaba que hubiera aparecido para defender a su madre aquel día lejano. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. «Señora Molina, soy Víctor Salas. Me gustaría conversar sobre los próximos pasos del proyecto del complejo comercial. Ahora que asumo la responsabilidad integral, tengo algunas ideas de cómo minimizar los daños». La voz, confiada de Víctor al otro lado de la línea, causó una sensación extraña en Olivia. Demasiado confiado para alguien que acababa de heredar un proyecto problemático. Demasiado preparado para una situación que teóricamente debería ser inesperada. «Puedes venir a mi oficina ahora, Víctor. Tengo algunas preguntas sobre el caso». «Claro, señora. Estaré allí en 5 minutos». Olivia colgó el teléfono y se recostó en el sillón. En 5 minutos tendría su primera conversación directa con el hombre que había llevado a cabo la investigación contra Marcos Alianza. Y algo le decía que esa conversación sería mucho más reveladora de lo que Víctor imaginaba. Víctor Salas ajustó su corbata antes de llamar a la puerta de la oficina de Olivia Molina. Sus cabellos oscuros estaban impecablemente peinados y su postura irradiaba la confianza de quien creía haber dado un golpe maestro. A los 32 años, había construido su carrera en la constructora a través de una combinación de competencia técnica y habilidad política que pocos lograban igualar. «Entre», llegó la voz firme de Olivia. Víctor abrió la puerta y caminó hasta el escritorio de la directora, donde ella permanecía sentada, hojeando algunos documentos. La oficina era un reflejo de su personalidad, elegante, organizada, intimidante. Las paredes estaban decoradas con premios de la industria y fotografías de proyectos icónicos que la empresa había construido bajo su liderazgo. «Señora Molina, gracias por recibirme. Sé que el caso de Marcos fue delicado, pero quiero asegurar que la situación está bajo control.
Olivia levantó la vista de los documentos, su mirada penetrante, estudiando a Víctor con la misma intensidad que ella reservaba para análisis de inversiones arriesgadas. Siéntese, Víctor. Tengo algunas preguntas sobre su investigación. Víctor se acomodó en el sillón frente al escritorio, cruzando las piernas con desenvoltura. Claro, señora. Aunque ha sido doloroso descubrir que un compañero de trabajo pudiera comprometer un proyecto de esta envergadura, los hechos son incontestables. Explíqueme su metodología investigativa. La pregunta tomó a Víctor ligeramente desprevenido, pero él rápidamente se recompuso. Bueno, cuando descubrimos el error en los cálculos estructurales, mi primera acción fue verificar los registros del sistema. Fue ahí donde encontramos el acceso con las credenciales de Marcos a la hora en cuestión. ¿Y usted consideró otras posibilidades? Uso no autorizado de las credenciales, por ejemplo. Sinceramente, señora, esa hipótesis me pareció improbable. Las contraseñas son personales e intransferibles. Además, Marcos venía demostrando algunos signos de inestabilidad en las últimas semanas. Olivia arqueó una ceja. ¿Inestabilidad? ¿Qué tipo de inestabilidad? Víctor pareció dudar por una fracción de segundo antes de responder. Bueno, andaba muy distraído. Llegó a traer a su hija al trabajo en algunas ocasiones. Demostraba irritación cuando se le preguntaba sobre plazos. Quizás la presión de ser padre soltero estaba afectando su desempeño. Interesante. Olivia abrió una carpeta en su escritorio. Según los informes de recursos humanos de los últimos 3 años, Marcos Alianza nunca recibió una sola evaluación negativa. Sus proyectos siempre fueron entregados dentro del plazo y por encima de 1900 las expectativas de calidad. Eso no me suena a inestabilidad. Víctor cambió ligeramente de posición en la silla. Señora, con todo respeto, no siempre los informes oficiales capturan la realidad del día a día. Como coordinador, yo observo matices que pueden escapar a las evaluaciones formales. ¿Y usted era coordinador desde hacía cuánto tiempo cuando hizo esas observaciones? Fui ascendido hace 6 semanas. Exactamente. Olivia cerró la carpeta con un ruido seco. 6 semanas observando a un empleado versus 8 años de historial ejemplar. Dígame, Víctor, ¿dónde estaba usted anoche entre las 21:00 y las 23:00? El cambio súbito de dirección de la conversación hizo que Víctor tragara saliva. Yo estaba en casa, señora. ¿Por qué pregunta? Solo verificando algunos detalles de la investigación. ¿Vive solo? Sí, señora, pero no entiendo la relevancia. La relevancia, interrumpió Olivia. Es que estoy llevando a cabo mi propia investigación sobre este caso y algunas inconsistencias están llamando mi atención. Víctor se inclinó hacia adelante, intentando demostrar cooperación, pero una gota de sudor apareció en su frente. ¿Qué tipo de inconsistencias? Quizás pueda ayudar a aclararlas. Por ejemplo, el hecho de que los errores en los cálculos son tan burdos que parecen intencionales. Un ingeniero experimentado como Marcos jamás confundiría unidades de medida o aplicaría factores de seguridad incorrectos de forma tan obvia. Bueno, quizás exactamente por eso. Quiero decir, cuando alguien está bajo presión, puede cometer errores básicos. Oh, Olivia lo interrumpió nuevamente. Alguien que no fuera Marcos podría haber hecho esas modificaciones. Alguien que quisiera que los errores fueran descubiertos rápidamente. El silencio que siguió fue tenso. Víctor intentó mantener la compostura, pero sus ojos traicionaron un destello de nerviosismo. Señora Molina, no sé a dónde quiere llegar, pero puedo asegurar que mi investigación fue minuciosa e imparcial. Estoy segura de que... Sí. Olivia se levantó y caminó hasta la ventana observando la ciudad abajo. Dígame, Víctor, ¿conocía a Marcos antes de trabajar aquí? No, señora. Nos conocimos cuando empecé en la empresa hace 3 años. ¿Y siempre tuvieron una relación profesional cordial? Víctor dudó nuevamente. Sí, aunque admito que a veces teníamos visiones diferentes sobre métodos de trabajo. Visiones diferentes. Olivia se volvió para encararlo. ¿Como la competencia por la vacante de coordinador que usted acabó obteniendo? Eso es, sí, ambos competimos por el puesto.
pero fue una competencia sana, basada en el mérito profesional. Claro que sí. Olivia regresó a Binuristi, su mesa, y tomó otro documento. Víctor, voy a ser directa con usted. Ordené una revisión completa de este caso. Registros de acceso, grabaciones de seguridad, análisis técnico independiente. Si hay algo que quiera contarme voluntariamente, este es el momento. El rostro de Víctor perdió un poco de color, pero él mantuvo la postura desafiante. Señora, no tengo nada que esconder. Hice mi trabajo conforme mi responsabilidad exigía. Si la señora quiere gastar recursos revisando un caso ya resuelto, es su prerrogativa como directora. Es mi prerrogativa, de hecho. Olivia se sentó nuevamente, sus ojos no dejando el rostro de Víctor ni un segundo. Y tengo la impresión de que esta revisión será muy esclarecedora. Puede retirarse, Víctor, y manténgase disponible. Quizás tenga más preguntas pronto. Víctor se levantó, intentando parecer casual, pero su prisa por salir de la oficina no pasó desapercibida para Olivia. Claro, señora, estaré a su disposición. Cuando la puerta se cerró, Olivia se quedó sola con sus reflexiones. La reacción de Víctor había confirmado sus sospechas. Había mucho más en esa historia de lo que aparentaba. Un hombre inocente no demostraría tanto nerviosismo ante preguntas directas sobre su propia investigación. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señora Molina, soy Lucas. Terminé el análisis que solicitó. Suba inmediatamente. 5 minutos después, Lucas estaba nuevamente en su oficina, esta vez cargando impresiones de las grabaciones de seguridad y una lista de empleados. Señora, comparé las características físicas de la persona en las grabaciones con todos los empleados que tienen acceso al 15º piso. Y encontré 3 posibles coincidencias basadas en altura y constitución física. Lucas mostró las imágenes, pero una de ellas llama especial atención por la forma de andar y la postura. Olivia miró la lista y no se sorprendió al ver el nombre que Lucas había marcado con un círculo rojo: Víctor Salas. ¿La coincidencia es significativa? Sí, señora, especialmente cuando comparamos con las grabaciones del estacionamiento. Lucas mostró otra imagen, esta vez más clara. Aquí podemos ver a Víctor saliendo del edificio a las 23:30 la noche en cuestión, pero no hay registro de él entrando al edificio esa noche. Es decir, él estaba escondido en el edificio desde el final del horario laboral. Es la única explicación lógica, señora. Olivia estudió las imágenes con atención. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando un patrón perturbador de sabotaje y ambición desenfrenada. Lucas, necesito que hagas una cosa más. Discretamente, verifica si hay registros de acceso al ordenador de Marcos en los últimos 15 días. No solo inicios de sesión remotos, sino también cualquier tipo de acceso físico a su estación de trabajo. Sí, señora. ¿Algo más? Sí. Localiza a Marcos Alianza. Necesito hablar con él personalmente. Lucas pareció sorprendido. Señora, él fue despedido. No tengo autorización para... Tienes mi autorización. Encuéntralo y dile que la directora general quiere hablar con él. No menciones los motivos, solo que es importante. Después de que Lucas se fuera, Olivia se recostó en el sillón y tomó el teléfono. Tenía una llamada importante que hacer. «Doctor Pedro, ¿ya tuvo tiempo de analizar los archivos que envié?» Escuchó atentamente la respuesta del consultor. «Entiendo. Sí, eso confirma mis sospechas. Gracias, doctor». El doctor Pedro había confirmado lo que Olivia ya sospechaba. Los errores en los cálculos eran tan burdos y obvios que solo podrían haber sido hechos intencionalmente por alguien que quisiera sabotear el proyecto de forma detectable. Ningún ingeniero competente cometería esos errores por accidente. Olivia miró por la ventana, observando el movimiento de la ciudad. En algún lugar afuera, Marcos Alianza intentaba reconstruir su vida después de una injusticia que podría haber destruido su carrera permanentemente. Y aquí, dentro del edificio, el verdadero culpable seguía trabajando, creyendo que había cometido el crimen perfecto. Pero Víctor Salas
había subestimado una cosa: la determinación de una mujer que sabía reconocer la injusticia cuando la veía, y que no descansaría hasta ver la verdad restaurada. El juego apenas estaba comenzando, y Olivia tenía la clara intención de ganarlo. Marcos estaba en el pequeño apartamento que compartía con Clara, intentando descifrar cómo explicarle a una niña de 6 años que necesitarían recortar gastos drásticamente cuando el teléfono sonó. Había pasado la mañana enviando currículos y haciendo llamadas a contactos del sector, pero las puertas parecían cerrarse una tras otra. La noticia de su despido por justa causa ya se había extendido por el mercado de la construcción civil. «¿Aló?», respondió con voz cansada. «Marcos, Alianza, aquí es Lucas, de seguridad de la constructora Molina. La directora general querría conversar con usted. ¿Es posible venir hasta aquí hoy por la tarde?». Marcos sintió que el estómago se le revolvía. «Lucas, sabes que fui despedido ayer, ¿verdad? Ya no tengo nada que ver con la empresa». «Lo sé, señor, pero son órdenes directas de la señora Olivia Molina. Dijo que es muy importante». La mente de Marcos se disparó. ¿Por qué la directora general quería hablar con un empleado despedido? ¿Sería para procesos legales? ¿Para garantizar que no hablara mal de la empresa públicamente? ¿O sería posible que ella hubiera descubierto algo? ¿Qué horario? A las 15 horas, si fuera posible. Marcos miró a Clara, que estaba sentada en el suelo de la sala, dibujando con lápices de colores en un papel cualquiera. Ella había preguntado por la mañana por qué él no había ido a trabajar, y él había inventado una excusa sobre reuniones externas, cómo llevarla nuevamente a la constructora, y cómo explicar si ella preguntaba sobre la caja de pertenencias que aún estaba apoyada en la pared. «Lucas, ¿es posible que lleve a mi hija? No tengo con quién dejarla». «Creo que sí, señor. La señora Molina no especificó nada al respecto». 2 horas después, Marcos caminaba nuevamente por los pasillos de la constructora Molina, esta vez con una mezcla de ansiedad y una chispa de esperanza que no lograba suprimir completamente. Clara sujetaba su mano, curiosa sobre el regreso al lugar donde habían estado el día anterior. «Papá, ¿vamos a buscar tus cosas que olvidamos ayer?», preguntó ella inocentemente. «No sé, princesa. Vamos a ver qué quiere conversar la señorita importante con papá». Lucas los recibió en el vestíbulo con una sonrisa que pareció genuinamente simpática. «Buenas tardes, señor Marcos, señora Clara», hizo una reverencia exagerada para la niña, que rió. «La señora Molina los espera en el 30º piso». El ascensor subió lentamente, cada piso aumentando la tensión en el pecho de Marcos. Él intentaba imaginar todos los escenarios posibles para aquella reunión, pero ninguno de ellos parecía completamente plausible. Una directora general simplemente no perdía tiempo con empleados despedidos, a menos que hubiera una razón muy específica. Las puertas se abrieron revelando un pasillo elegante que Marcos nunca había visto antes. Alfombra gris, paredes con obras de arte modernas, una atmósfera de poder y sofisticación que contrastaba dramáticamente con los pisos donde él solía trabajar. Por aquí, Lucas los condujo hasta una puerta de madera oscura con una placa dorada. Olivia Molina, directora general. Marcos respiró hondo antes de que Lucas llamara a la puerta. «Entre». La oficina era aún más imponente de lo que Marcos había imaginado. Olivia Molina estaba de pie detrás de 1900, un gran escritorio, estudiando algunos documentos. Cuando levantó la vista, Marcos fue sorprendido por la intensidad de su mirada, penetrante, pero no hostil como él esperaba. «Señor Alianza, gracias por haber venido». Olivia rodeó el escritorio y se acercó. «Y esta debe ser Clara». La niña se escondió parcialmente detrás de la pierna de su padre, pero saludó tímidamente. Olivia se agachó hasta quedar a su altura. «Clara, ¿te acuerdas de mí? Nos vimos ayer en el vestíbulo». «Usted es la señorita elegante que me saludó», Clara respondió bajito. «Así es. ¿Tú dibujas, Clara?». La niña asintió enérgicamente. «Me encanta dibujar. Hago flores, casas, personas».
¡Qué maravilla! ¿Sabes lo que tenemos aquí? Olivia caminó hasta una mesa lateral y tomó una hoja de papel y algunos lápices de colores. Un rinconcito especial para dibujar mientras converso con tu papá. Puedes quedarte aquí cerquita de nosotros. Marcos observó la interacción con sorpresa. La mujer, conocida por su frialdad empresarial, demostraba una gentileza genuina con su hija. Había algo maternal en sus gestos, una suavidad que contrastaba con su reputación. «Señora Alianza, por favor, siéntese», Olivia indicó un sillón. «Tengo algunas preguntas importantes sobre los eventos de ayer». Marcos se sentó, aún intentando descifrar las intenciones de la directora. «Señora Molina, si es sobre procesos legales o acuerdos de confidencialidad, debo decir que no tengo condiciones para contratar un abogado en este momento. No es sobre eso». Olivia se sentó frente a él, su postura formal pero no agresiva. «Es sobre la verdad. Quiero que me cuente, con sus propias palabras, lo que realmente sucedió. Yo ya le dije a Inés y al sector técnico, no quiero saber lo que les dijo a ellos, quiero saber lo que usted me está diciendo ahora, todos los detalles desde que llegó al trabajo ayer por la mañana». Marcos miró a Clara, que estaba concentrada en su dibujo, y luego de vuelta a Olivia. Había algo en su tono que lo animaba a confiar. Tal vez era desesperación, o quizás una intuición de que finalmente alguien estaba dispuesto a escuchar su versión de los hechos. «Llegué al trabajo alrededor de las 7:45. Tuve que traer a Clara porque mi niñera había renunciado sin aviso y no conseguía a nadie para cuidarla ese día». Marcos hizo una pausa, observando la reacción de Olivia. «Sé que no es protocolo traer niños al trabajo, pero fue una situación excepcional. Continúe. Instalé a Clara en la sala técnica del sótano. Es un lugar seguro y cómodo donde ella podría descansar. Tenía una inspección importante en los cimientos del complejo comercial programada para las 9 horas. ¿Y usted estuvo en el sótano durante toda la mañana?» «De las 8:30 a las 11:45. Después almorcé y regresé para terminar informes técnicos. Salí del trabajo a las 17:45, como siempre hago». Olivia tomó algunas notas. «¿En algún momento usted accedió al sistema de cálculos estructurales ayer?» «No. Mi trabajo ayer fue puramente de inspección visual y mediciones. No tuve necesidad de hacer modificaciones en los cálculos. Señora Alianza, usted mencionó ayer haber notado que su ordenador estaba siendo usado fuera de su turno. ¿Puede detallar eso?» Marcos se inclinó hacia adelante, sintiendo que finalmente alguien estaba tomando sus preocupaciones en serio. «En las últimas 3 semanas llegué varias veces al trabajo y encontré pequeñas señales de que mi terminal había sido usado. La silla ajustada a una altura diferente de la que yo dejo, archivos abiertos que yo estaba seguro de haber cerrado, hasta la posición del monitor alterada. ¿Usted reportó eso?» «Lo intenté. Se lo mencioné a Víctor Salas, quien era el coordinador responsable del sector, pero él dijo que yo debía estar imaginando cosas. Sugirió que quizás yo mismo estaba manipulándolo y olvidándolo». «¿Cómo guardaba su contraseña?» «Siempre la memoricé. Nunca la anoté en ningún lugar, pero...» Marcos dudó. «¿Pero?» «Bueno, hace algunas semanas, Víctor me pidió usar mi ordenador porque el suyo tenía problemas técnicos. Dijo que solo necesitaba acceder a un archivo rápido. Yo estaba saliendo para el almuerzo y le permití usarlo». Olivia hizo más anotaciones. «¿Y en algún momento él podría haberlo observado a usted digitando su contraseña?» «Es posible. Trabajamos cerca desde hace 3 años. Durante reuniones, presentaciones, siempre hay momentos en que las personas observan a otras usando sus ordenadores». «Señor Alianza, ¿qué me dice sobre su relación profesional con Víctor Salas?» Marcos suspiró. «Complicada. Siempre fuimos cordiales, pero había una competencia latente, especialmente después de que la vacante de coordinador fue abierta. Los dos teníamos calificaciones similares y, bueno, él consiguió el ascenso». «¿Cómo se sintió con eso?» «Decepcionado, obviamente, pero no guardo rencor. El mercado es competitivo y él también es un buen profesional». Marcos hizo una pausa.
Al menos eso pensaba. ¿Por qué dice eso? Porque ahora estoy empezando a entender que quizás su ambición era mayor de lo que yo imaginaba. Olivia se levantó y caminó hasta la ventana. Señora Alianza, voy a ser directa con usted. Ordené una investigación independiente sobre su caso, y los resultados iniciales indican que usted fue víctima de un sabotaje deliberado. Marcos sintió que su corazón se disparaba. ¿Cómo así? Los errores en su proyecto fueron introducidos intencionalmente, por alguien que tenía acceso a sus credenciales. Alguien que quería que usted fuera culpable, pero que cometió algunos errores en el proceso. Usted está diciendo que... Estoy diciendo que usted fue traicionado por un compañero de trabajo que estaba dispuesto a destruir su carrera para beneficio propio. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de los lápices de colores de Clara en el papel. Marcos sintió una mezcla de alivio y rabia que casi lo dejó sin aliento. ¿Papá? Clara lo miró, percibiendo su alteración emocional. ¿Estás bien? Marcos se arrodilló junto a su hija, intentando controlar las emociones. Estoy bien, princesa, sigue dibujando. Olivia observó la interacción entre padre e hija con un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en la dedicación de Marcos a la niña, incluso en medio de su propia crisis personal. Señora Alianza, continuó ella más suavemente, necesito que sepa que voy a llegar al fondo de esta cuestión. Pero también necesito su paciencia. Las investigaciones adecuadas llevan tiempo, y el culpable no puede sospechar que estamos cerca de la verdad. ¿Qué significa esto para mí? ¿Para nosotros? Marcos miró a Clara. Significa que, por ahora, su despido permanece en vigor oficialmente, pero también significa que cuando probemos su inocencia, su reincorporación será con todos los derechos preservados, y con una compensación adecuada por lo que pasó. Marcos cerró los ojos, sintiendo por primera vez en 24 horas que quizás había esperanza. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué le importa a un empleado común? Olivia volvió a su escritorio y tomó una foto enmarcada, ella misma de niña junto a una mujer de sonrisa cansada. Porque sé lo que es ser injusticiado por personas que deberían protegerte, y porque creo que todo niño merece crecer viendo que la justicia existe, incluso cuando parece imposible. Clara levantó la vista del dibujo y miró a Olivia con la curiosidad natural de los niños. «Señorita, ¿usted tiene hijos?» La pregunta tomó a Olivia desprevenida. «No, Clara, no tengo». «¿Por qué no?» «Bueno, a veces la vida nos lleva por caminos diferentes a los que planeamos». Clara asintió como si entendiera perfectamente. Luego volvió su atención al dibujo. «¿Quiere ver lo que hice?» «Claro». La niña se levantó y caminó hasta Olivia, extendiéndole el papel. Era un dibujo simple pero colorido de 3 personas de la mano. Un hombre alto, una niña pequeña y una mujer de cabellos oscuros. Encima de ellos, un sol amarillo brillante, y cada figura llevaba algo peculiar en el pecho, pequeñas flores rojas. «Somos nosotros 3», Clara explicó orgullosamente. «Papá, yo y usted. Y estas flores aquí son porque usted es de nuestro equipo ahora». Olivia tomó el dibujo con manos que temblaban ligeramente. Hacía mucho tiempo que algo no la tocaba tan profundamente. La inocencia de la niña, la confianza implícita, la forma en que había incluido a una extraña en su pequeña familia. Todo eso hablaba de una generosidad de espíritu que Olivia casi había olvidado que existía. «Es hermoso, Clara. ¿Puedo quedármelo?» «Claro, lo hice para usted». Marcos observó la interacción con creciente sorpresa. La mujer, temida por toda la empresa, estaba claramente emocionada con un dibujo infantil, y su hija había logrado, en minutos, atravesar barreras que a los ejecutivos les llevaba años superar. Quizás había esperanza, después de todo, y quizás esa esperanza venía de donde menos lo esperaba. A la mañana siguiente, Olivia llegó a la oficina 2 horas antes de lo habitual. El dibujo de Clara estaba enmarcado sobre su escritorio, junto a la foto de su madre, creando una extraña simetría entre pasado y presente.
Había pasado la noche analizando todos los documentos, organizando las pruebas en un orden que haría imposible que Víctor escapara de la verdad. Lucas apareció en la puerta a las 7 en punto, cargando una carpeta voluminosa y una expresión grave. Señora Molina, terminé el análisis de los registros de acceso y encontré algo que le interesará. Muéstreme. Lucas abrió la carpeta, revelando impresiones de registros del sistema y fotografías ampliadas de las grabaciones de seguridad. Conseguí rastrear 3 ocasiones en las últimas 2 semanas en que el ordenador de Marcos fue accedido remotamente usando un dispositivo USB. ¿Remotamente? Sí, señora. Alguien insertó un dispositivo en su terminal durante el horario comercial, instaló un software de acceso remoto y luego podía operar el ordenador a distancia. Lucas señaló una secuencia de datos. Los horarios coinciden exactamente con los momentos en que la persona no identificada aparece en las grabaciones de los pasillos. Olivia estudió los documentos atentamente. ¿Y usted consiguió identificar cuándo fue insertado el dispositivo? Sí. Fue hace exactamente 15 días, a las 12:30, hora del almuerzo, cuando la mayoría de los empleados no están en sus escritorios. ¿Y las cámaras del 15º piso muestran algo a esa hora? Lucas sonrió satisfecho. Muestran a Víctor Salas acercándose a la estación de trabajo de Marcos y pasando aproximadamente 3 minutos allí antes de salir rápidamente. Perfecto. Olivia se recostó en la silla, sintiendo que las piezas finales del rompecabezas encajaban. ¿Y los informes técnicos que Víctor presentó sobre los errores? Ah, eso también es interesante. Conversé discretamente con algunos técnicos senior. Mencionaron que Víctor ya tenía un informe preliminar listo, incluso antes de que el error fuera oficialmente descubierto, como si estuviera esperando que sucediera. El teléfono de Olivia sonó. Era Inés de RRHH. Señora Molina, acabo de recibir una llamada extraña. Un empleado de la empresa de software que administra nuestro sistema de ingeniería. Quieren hablar sobre actividades sospechosas detectadas en nuestra red. ¿Qué tipo de actividades? Accesos remotos no autorizados, uso de dispositivos externos conectados al sistema. Parece que ellos monitorean esas cosas por cuestiones de seguridad de licencias. Olivia miró a Lucas, quien asintió entusiasmado. Una prueba más cayendo en sus caminos. Inés, programe una reunión con ellos para hoy mismo y convoque a Víctor Salas para una reunión en mi oficina a las 14:00. Diga que es para discutir el avance del proyecto del complejo comercial. Sí, señora. A las 2 de la tarde, Víctor entró en la oficina de Olivia con la misma confianza del día anterior, pero Olivia pudo notar un ligero nerviosismo en sus movimientos. Ella había organizado deliberadamente todos los documentos de forma que quedaran visibles sobre la mesa, fotografías de las grabaciones, registros del sistema, informes técnicos. Buenas tardes, señora Molina. Traje algunas propuestas para la corrección del proyecto. Víctor se sentó y colocó una carpeta sobre la mesa, pero sus ojos continuamente se desviaban hacia los documentos esparcidos alrededor. En realidad, Víctor, hoy vamos a hablar sobre otro aspecto del proyecto. Olivia tomó una de las fotografías de las grabaciones y la puso delante de él. ¿Reconoce a esta persona? Víctor miró la imagen y su rostro palideció ligeramente. Era una foto ampliada de él mismo caminando por el pasillo del 15º piso durante la noche. Yo no consigo identificar claramente quién es. La iluminación está muy mala. Interesante, porque nuestro equipo de seguridad consiguió identificarlo perfectamente. Altura, constitución física, forma de andar. Olivia puso otra foto en la mesa, y esta, del estacionamiento, muestra a la misma persona saliendo del edificio a las 23:30 la noche en cuestión. Víctor tragó saliva. Señora, no entiendo a dónde quiere llegar. Voy a ayudarle a entender. Olivia abrió el portátil y mostró los registros del sistema. Estos son los registros de acceso remoto al ordenador de Marcos Alianza, 3 ocasiones diferentes en las últimas 2 semanas, siempre coincidiendo con su presencia no autorizada en el edificio después del horario laboral.
Esto debe ser algún error del sistema. ¿Y esto? Olivia puso más documentos en la mesa. Es el informe de la empresa de software que administra nuestro sistema. Detectaron el uso de un dispositivo USB no autorizado para la instalación de software de acceso remoto. Dispositivo este que fue rastreado hasta su compra con tarjeta corporativa a nombre de Víctor Salas. La respiración de Víctor se volvió irregular. Miró alrededor de la oficina como un animal acorralado, calculando sus opciones. Señora Molina, creo que hay un malentendido. El único malentendido aquí fue mío, al tardar en investigar adecuadamente este caso. Olivia se levantó y caminó alrededor de la mesa. Usted saboteó deliberadamente el proyecto de Marcos, instaló software espía en su ordenador e introdujo errores intencionales para comprometer su carrera, todo para garantizar su propia promoción. Eso es ridículo. Yo jamás haría algo así. Víctor. La voz de Olivia tuvo un tono final. Tengo aquí registros de compra, grabaciones de seguridad, registros del sistema, informes técnicos. Tengo pruebas suficientes para no solo despedirlo, sino para procesarlo criminalmente por sabotaje y fraude. Víctor se levantó abruptamente, derribando la silla. Su rostro había perdido completamente el color y una fina capa de sudor cubría su frente. Usted no puede probar nada. Son solo coincidencias. Siéntese, Víctor. La autoridad en la voz de Olivia hizo que él obedeciera automáticamente, recolocando la silla y sentándose con las manos temblorosas. Voy a hacerle una propuesta, Olivia continuó. Puede confesar ahora y yo consideraré eso en su despido. Sin procesos criminales, solo el fin de su carrera en esta empresa. O puedo entregar todas estas pruebas a las autoridades y dejar que ellos decidan qué hacer con usted. El silencio se extendió por largos minutos. Víctor miraba fijamente sus manos, su mente claramente procesando las opciones limitadas que tenía. Cuando finalmente levantó los ojos, estos estaban llenos de lágrimas de rabia y derrota. Él no merecía ese ascenso, Víctor susurró. 8 años en la empresa. ¿Y para qué? Para ver a un tipo con un hijo pequeño, con responsabilidades que lo distraían, conseguir las mejores oportunidades. Yo me dediqué integralmente a esta empresa. Trabajé fines de semana, feriados, sacrifiqué relaciones personales y eso justifica destruir la carrera de un colega. Yo no quería destruir nada, solo quería que él cometiera un error pequeño, algo que demostrara que no estaba enfocado. Pero cuando vi los resultados de los cálculos alterados, Víctor sacudió la cabeza. Eran mucho peores de lo que yo pretendía. El software hizo cambios que yo no esperaba. Entonces, usted decidió seguir adelante de todas formas. Sí, pensé que podría corregirlo rápidamente, minimizar el perjuicio, y nadie saldría muy herido. Pero sería suficiente para cuestionar su fiabilidad. Olivia se sentó nuevamente, estudiando al hombre destruido frente a ella. Víctor, usted no solo perjudicó a Marcos, puso en riesgo la seguridad de un proyecto que podría albergar a miles de personas. Comprometió la reputación de esta empresa y usted destruyó su propia carrera por pura envidia. Lo sé, él susurró. Sé que estuvo mal, pero en ese momento parecía la única forma de conseguir lo que yo merecía. Lo que usted merecía era ser evaluado por sus propios méritos, no por sabotear a otros. Olivia tomó el teléfono y marcó una extensión. ¿Inés? Víctor Salas será desvinculado inmediatamente por justa causa. Prepare la documentación y póngase en contacto con el sector jurídico. Necesitamos revisar el caso de Marcos Alianza urgentemente. Víctor se levantó lentamente, toda su arrogancia anterior reemplazada por una amarga resignación. ¿Y Marcos? Marcos tendrá su carrera restaurada, completamente. Olivia lo encaró con frialdad. A diferencia de usted, él es un hombre íntegro que no merecía pasar por esto. Cuando Víctor salió de la oficina escoltado por seguridad, Olivia se quedó sola con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por haber descubierto la verdad y corregido una injusticia.
tristeza por ver cómo la ambición desenfrenada podía corromper a una persona y causar tanto sufrimiento innecesario. Tomó el teléfono nuevamente. «Lucas, localiza a Marcos Alianza. Dile que necesito verlo urgentemente, y esta vez, dile que son buenas noticias». Mientras esperaba, Olivia miró nuevamente el dibujo de Clara. La niña había visto alguna bondad en ella, que ella misma había olvidado que poseía. Quizás era hora de redescubrir esa parte de sí misma. Una hora después, Marcos estaba nuevamente en su oficina, esta vez sin la tensión del día anterior. Olivia le había pedido que viniera solo, pues tenía cuestiones técnicas y legales que discutir. «Señor Alianza, tengo buenas noticias. Víctor Salas confesó haber saboteado su proyecto. Fue despedido por justa causa y todas las acusaciones contra usted fueron retiradas». Marcos cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás, dejando escapar un suspiro profundo de alivio. Lo sabía. Sabía que no había cometido esos errores. Más que eso, su despido está siendo convertido en licencia remunerada. Será reintegrado con todos los derechos preservados, más una compensación por los daños morales sufridos. Y... Olivia hizo una pausa significativa. «Usted está siendo ascendido a la posición de ingeniero senior de proyectos, la vacante que debería haber sido suya desde el principio». Marcos se inclinó hacia adelante incrédulo. «Señora Molina, yo no sé qué decir. Diga que acepta, y diga que seguirá siendo el profesional íntegro que siempre ha sido». «Acepto». «Claro que acepto». Marcos sonrió por primera vez en 2 días. «Y señoras, gracias. Gracias por creer en la verdad cuando nadie más creía». «Señor Alianza», Olivia se levantó, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro». «¿Cómo consigue mantener tanta integridad en un mundo que frecuentemente recompensa lo opuesto?» Marcos pensó por un momento. «Creo que es porque tengo una hija observando cada movimiento que hago. Ella crecerá creyendo que el mundo es justo o injusto basado en lo que yo le demuestre. Y yo quiero que ella crezca sabiendo que la verdad siempre vale la pena, incluso cuando es difícil». Olivia asintió lentamente. «Su hija es una niña muy especial. Ella es todo para mí. ¿Y usted?» Olivia hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Usted es un padre muy especial también». Cuando Marcos salió de la oficina, Olivia se sentó en su silla y miró nuevamente el dibujo enmarcado. ¿Por qué una niña de 6 años había conseguido ver en ella lo que ella misma había perdido? ¿Y por qué ese simple dibujo la emocionaba más que cualquier reconocimiento profesional que ya había recibido? Quizás porque, por primera vez en años, alguien la había incluido en una familia, aunque fuera solo en el mundo de la imaginación infantil, y quizás porque ella finalmente había hecho algo de lo que su propia madre se sentiría orgullosa de ver. 3 semanas después, Marcos estaba en su nueva oficina en el 20º piso de la constructora Molina, revisando los proyectos que ahora estaban bajo su responsabilidad como ingeniero senior. La vista desde la ventana mostraba la ciudad en toda su extensión y él todavía tenía dificultad en creer cómo su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. El ascenso venía acompañado no solo de un salario significativamente mejor, sino también de beneficios que facilitaban su vida como padre soltero, horario flexible, guardería corporativa para empleados e incluso una ayuda para actividades extracurriculares de Clara. Era como si la empresa estuviera compensando no solo los daños profesionales, sino también reconociendo las necesidades especiales de su situación familiar. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Para su sorpresa, era Olivia Molina. Ella rara vez visitaba los pisos operativos, prefiriendo que los empleados fueran a su oficina cuando fuera necesario. «Señora Molina, qué sorpresa verla por aquí». «Marcos», ella sonrió, y él notó cómo la sonrisa transformaba completamente su expresión, haciéndola más accesible, más humana. «Vine a verificar cómo se está adaptando a la nueva posición». «Muy bien, gracias. El equipo ha sido muy receptivo y los proyectos son desafiantes de la manera correcta».
Olivia miró alrededor de la sala, notando las pequeñas decoraciones personales que Marcos había añadido, una foto de Clara en su graduación del jardín de infancia, algunos dibujos infantiles colgados en la pared, una pequeña planta en el alféizar de la ventana. Veo que trajo un poco de casa al trabajo. Clara insiste en que necesito dibujos de la suerte en la oficina. Marcos rió. Ella cree que eso me ayuda a trabajar mejor. ¿Y ayuda? De hecho, sí. Es reconfortante mirar esas cosas y recordar lo que realmente importa en la vida. Olivia se acercó a los dibujos en la pared, estudiándolos con genuina curiosidad. Eran típicas creaciones de niño. Casas con chimeneas humeantes, flores desproporcionadamente grandes, familias felices bajo soles sonrientes. Pero había algo especial en la forma en que Clara usaba los colores, una alegría inocente que irradiaba de cada trazo. Marcos, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Cómo le explica situaciones difíciles a Clara? Como lo que sucedió en las últimas semanas. Marcos se recostó en la silla, reflexionando sobre la pregunta. Con honestidad, pero de forma que ella pueda entender. Le dije que hubo un malentendido en el trabajo de papá, pero que personas buenas ayudaron a descubrir la verdad. Ella entendió que a veces cosas malas suceden, pero que siempre hay esperanza cuando tienes a las personas correctas a tu lado. ¿Y ella preguntó sobre mí? Preguntó si la señorita elegante será nuestra amiga ahora. Marcos sonrió. Le dije que sí, que usted era una persona muy especial que nos ayudó cuando lo necesitábamos. Olivia sintió un calor en el pecho. Era extraño ser vista a través de los ojos de una niña, no como la temida directora general, no como la implacable mujer de negocios, sino simplemente como una persona buena que había hecho lo correcto. Marcos, ¿le gustaría traer a Clara para ver su nueva oficina? Tengo una propuesta que hacerles a ustedes dos. ¿Qué tipo de propuesta? Es sorpresa, pero creo que le gustará. Una hora después, Clara estaba explorando la nueva oficina de su padre, con la curiosidad natural de los niños, tocando cuidadosamente los equipos y haciendo preguntas sobre todo. Olivia la observaba con una sonrisa genuina, descubriendo que la compañía de la niña era sorprendentemente relajante. Clara, Olivia se arrodilló a su altura. ¿Te acuerdas del dibujo que me hiciste? Con nosotros tres de la mano. Claro, ¿le gustó? Me gustó mucho. De hecho, me gustó tanto que quiero hacerte un pedido especial. Olivia sacó un sobre de su bolso. La empresa va a inaugurar una nueva guardería aquí en el edificio para los hijos de los empleados. Y estamos buscando dibujos hechos por niños para decorar las paredes. ¿Te gustaría hacer algunos dibujos especiales para nosotros? Los ojos de Clara se iluminaron. ¿Yo puedo? ¿Cuántos dibujos? ¿Cuántos quieras hacer? Y si aceptas, haremos una pequeña ceremonia de inauguración de la guardería donde tú serás la artista oficial. Clara saltó de alegría y se lanzó a los brazos de Olivia, quien la abrazó con una ternura que la sorprendió. Hacía mucho tiempo que ella no sentía esa conexión genuina con otra persona, especialmente una tan pequeña y pura. Olivia, Clara susurró en su oído, ¿puedo contarte un secreto? Claro. En el dibujo que hice para usted, las flores en el pecho de todo el mundo, yo soñé con ellas. ¿Cómo así? Yo soñé con una señora muy bonita que llevaba una flor igual en el pecho. Ella estaba sonriendo y me dijo que usted iba a necesitar una familia nueva. Entonces yo puse las flores en el dibujo para que usted supiera que nosotros somos su familia ahora. Olivia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo que siempre llevaba consigo y se la mostró a Clara. Dentro estaba un broche delicado en forma de flor, una pieza que había pertenecido a su madre y que ella guardaba como su tesoro más preciado. Clara, ¿es una flor igual a esa que dibujaste? La niña miró el broche y sus ojos se abrieron de par en par. Es igualita. ¿Cómo lo sabía? Olivia miró a Marcos, quien observaba la interacción con una expresión de asombro. Yo no lo sabía. Mi madre usaba este broche todos los días cuando yo era pequeña. Después de que ella partió, yo lo guardo como recuerdo. ¿Ella partió a dónde?
Un lugar muy especial, donde las personas buenas van cuando terminan su misión aquí en la tierra. Clara asintió con la seriedad de los niños cuando discuten asuntos importantes. Entonces, ella le mandó un mensaje a través de mi sueño. Ella quiere que usted sea parte de nuestra familia. Olivia ya no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Clara nuevamente, esta vez permitiendo que toda la emoción que había reprimido durante años saliera a la superficie. Marcos se acercó y, vacilante, puso la mano en el hombro de Olivia en un gesto de consuelo. «Olivia», él dijo suavemente, «Clara tiene razón. Usted es parte de nuestra familia ahora. No sé cómo agradecer todo lo que hizo por nosotros, pero sé que la quiero en nuestras vidas». En los meses que siguieron, se desarrolló una rutina especial. Olivia comenzó a visitar a Marcos y Clara regularmente. Cenas de domingo, paseos por el parque, incluso participación en las reuniones escolares de la niña. Para sorpresa de todos los empleados de la constructora, la temida directora general se había transformado en una figura casi maternal para la hija de uno de sus ingenieros. Clara creó decenas de dibujos para la nueva guardería, cada uno más colorido y alegre que el anterior. La inauguración fue un evento especial donde ella fue presentada como la artista oficial de la constructora, causando un inmenso orgullo tanto en Marcos como en Olivia. El cambio en Olivia no pasó desapercibido para los demás ejecutivos. Ella seguía siendo exigente y enfocada en resultados, pero había una humanidad en sus decisiones que no existía antes. Implementó políticas de apoyo a padres solteros, creó programas de mentoría para empleados junior y estableció un código de ética más riguroso para prevenir casos como el de Víctor Salas. Una tarde de viernes, 6 meses después de los eventos que cambiaron sus vidas, los tres estaban en la oficina de Olivia. Marcos había subido para discutir un nuevo proyecto y Clara estaba sentada en el suelo creando otra de sus obras de arte. «Olivia», Clara llamó sin levantar la vista del papel, «¿te vas a casar con papá?» La pregunta tomó a ambos adultos desprevenidos. Marcos casi se atraganta con el café y Olivia sintió que su rostro se ponía rojo. «¡Clara!», Marcos protestó. «Esas son preguntas de adultos. Pero yo quiero saber», ella insistió ahora mirando directamente a Olivia. «¿Tú amas a papá?» Olivia miró a Marcos, quien aguardaba su respuesta con una expresión que mezclaba nerviosismo y esperanza. En los últimos meses, ella había descubierto que su afecto por él iba mucho más allá de la admiración profesional. Ella amaba su integridad, su dedicación a su hija, su capacidad de mantener la bondad incluso después de pasar por injusticias. «Clara», Olivia respondió cuidadosamente, «yo los amo mucho a ustedes dos. Ustedes se han convertido en las personas más importantes de mi vida». «¿Entonces te vas a vivir con nosotros?» Marcos se levantó y se acercó a Olivia. Clara tiene una forma muy directa de hacer preguntas importantes. Él tomó la mano de Olivia suavemente. «Pero quizás ella tenga razón. Olivia, yo me enamoré de usted. Por la mujer valiente que luchó por la verdad, por la persona gentil que abrió su corazón a nuestra familia. Me gustaría mucho que considerara hacer esto oficial». Olivia miró al hombre frente a ella, el ingeniero íntegro que había enfrentado la adversidad con dignidad, el padre amoroso que ponía a su hija por encima de todo, el hombre que había cambiado su vida simplemente por ser quien era. «Marcos», ella susurró, «yo nunca pensé que encontraría una familia. Siempre creí que mi vida sería solo trabajo y soledad, pero ustedes dos, ustedes me enseñaron que existe algo mucho más importante que el éxito profesional». Ella se agachó hasta quedar a la altura de Clara. «¿Y tú, pequeñita, serías feliz si yo fuera oficialmente parte de la familia?» «Sería lo más feliz del mundo». Clara se lanzó a los brazos de Olivia. «Así usted sería mi mamá de verdad». Marcos se arrodilló junto a las dos, envolviéndolas en un cálido abrazo. «Entonces está decidido. Vamos a ser una familia de verdad». Cuando salieron del edificio de 1100, la constructora Molina aquella tarde, ya no eran solo un ingeniero y su hija, o una directora solitaria.
Eran una familia que se había encontrado a través de la adversidad y había elegido construir algo hermoso juntos. Clara caminaba entre los dos adultos, sujetando sus manos, tarareando una melodía infantil. De vez en cuando, miraba hacia arriba y sonreía, como si aprobara completamente la configuración que había imaginado en sus dibujos. Y en el pecho de Olivia, por primera vez en décadas, ella llevaba el broche de flores de su madre, no solo como un recuerdo del pasado, sino como un símbolo de que el amor verdadero siempre encuentra un camino para florecer, incluso en los lugares más inesperados. 6 meses después, en una soleada mañana de sábado, el jardín del pequeño salón de eventos que Olivia había alquilado estaba decorado con cientos de dibujos coloridos de Clara. No era solo una ceremonia de boda, era también la inauguración oficial de la guardería de la constructora Molina, un evento que simbolizaba perfectamente la unión entre vida personal y profesional, que los había transformado a todos. Marcos ajustaba el nudo de su corbata por quinta vez, nervioso no por la boda en sí, sino por la magnitud de lo que aquel día representaba. No era solo la formalización de su amor por Olivia, sino la celebración de cómo una injusticia se había transformado en la mayor bendición de su vida. Observaba a Clara, que estaba sentada en una mesa pequeña terminando un último dibujo, una familia de 3 personas bajo un arco iris colorido, con la iglesia al fondo y flores esparcidas por todas partes. «Papá, ¿crees que la mamá Olivia va a llorar cuando vea este dibujo?», preguntó Clara mostrando su más reciente creación. Marcos sonrió al escuchar cómo naturalmente ella había empezado a llamar a Olivia mamá. No había sido forzado o planeado. Simplemente sucedió, de la misma forma orgánica como toda aquella familia se había formado. «Creo que sí, princesa, pero serán lágrimas felices». «¿Igual que cuando vio el primer dibujo que hice para ella?». «Exactamente igual». Al otro lado del salón, Olivia estaba en una pequeña habitación preparándose con la ayuda de Inés, quien se había ofrecido a ser su madrina. Era irónico cómo la empleada de RRHH, que había procesado el despido injusto de Marcos, ahora estaba ayudando a vestir el vestido de novia de Olivia. La vida tenía de estas vueltas sorprendentes. «Señora Molina, o mejor dicho, Olivia». Inés sonrió mientras ajustaba el velo. «Puedo decir una cosa. En 15 años trabajando en recursos humanos, nunca vi una transformación como la suya. Usted siempre fue una líder respetada, pero ahora es una líder amada». Olivia tocó el broche de flores de su madre, que había elegido usar como joya especial para la boda. «Inés, ¿sabes lo que aprendí en estos últimos meses? Que ser fuerte no significa ser fría, que liderar no significa estar sola, y que a veces las mejores decisiones se toman con el corazón, no solo con la cabeza». «¿Y la empresa? ¿Cómo están reaccionando a todos los cambios que usted implementó?». «Mejor de lo que esperaba. La productividad aumentó cuando las personas comenzaron a sentir que eran valoradas como seres humanos, no solo como números. Las políticas de apoyo a familias aumentaron la retención de talentos. ¿Y sabes qué más? Los clientes notaron la diferencia en la atención». Inés terminó de arreglar el velo y se apartó para admirar el resultado. «Usted está hermosa, Olivia, y lo más importante, está radiante de felicidad». Olivia se miró en el espejo y vio a una mujer que había redescubierto la capacidad de amar y ser amada. El vestido era simple pero elegante, elegido pensando en la comodidad para jugar con Clara después de la ceremonia, porque, al fin y al cabo, aquel no era solo el día de la boda de 2 personas, era el día en que una familia se consolidaba oficialmente. Lucas apareció en la puerta, impecable en su traje oscuro. «Señora, quiero decir, Olivia, es la hora. Marcos y Clara están listos, y los invitados están todos acomodados». La ceremonia fue pequeña e íntima. Además de la familia que ellos habían creado, estaban presentes solo algunos empleados más cercanos de la constructora, vecinos de Marcos y la profesora de Clara, que se había convertido en una amiga especial de la familia. El celebrante era un pastor que Marcos conocía desde hacía años
y que había acompañado su viaje como padre soltero. Cuando Olivia caminó hacia el altar, no fue conducida por un padre o hermano. Fue Clara quien sujetó su mano, saltando alegremente a su lado y esparciendo pétalos de flores por el camino. La niña llevaba un vestido amarillo color sol y una corona de flores naturales que ella misma había ayudado a hacer. «Papá», Clara susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan cuando llegaron al altar. «La mamá Olivia está muy bonita». La risa cálida de los invitados resonó por el salón, y Marcos sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Olivia se arrodilló para quedar a la altura de Clara y susurró algo en su oído que hizo a la niña sonreír y correr para sentarse en la primera fila, desde donde asistiría a la ceremonia con atención total. «Marcos», el pastor comenzó, «cuando conversamos sobre esta ceremonia, usted me dijo algo que me marcó profundamente. Dijo que no solo se estaba casando con Olivia, sino que estaba celebrando la prueba de que Dios escribe recto con renglones torcidos. ¿Quiere explicar eso para todos nosotros?» Marcos miró a Olivia, luego a Clara, antes de responder. «Hace un año yo pensaba que mi vida estaba terminada. Había perdido mi empleo, mi reputación, mi esperanza en el futuro. Estaba criando a mi hija solo y sintiéndome un fracasado. Pero ahora entiendo que todo aquello, incluso la injusticia, era necesario para traerme hasta aquí, para traernos hasta aquí». Él tomó las manos de Olivia. «Olivia me enseñó que la verdadera fuerza es luchar por la verdad, incluso cuando es inconveniente. Que el verdadero liderazgo es proteger a los más vulnerables, y que el amor verdadero es elegir ser familia, incluso cuando no hay obligación de sangre». Olivia estaba claramente emocionada. «Marcos, usted y Clara me enseñaron que el éxito sin amor es vacío, que el poder sin compasión es destructivo, y que un niño puede ver bondad donde los adultos solo ven números e informes». Ella miró a Clara. «Ustedes me salvaron de una vida solitaria que yo ni siquiera percibía que estaba viviendo». Cuando llegó la hora de los votos, Clara se levantó de la primera fila. «¿Puedo hablar también?» El pastor sonrió. «Claro, Clara. ¿Qué quieres decir?» La niña se acercó a los dos adultos, tomó sus manos y las unió con sus propias manitas. «Yo prometo ser la mejor hija del mundo para ustedes dos. Prometo hacer muchos dibujos para que nuestra casa sea bonita. Y prometo recordarles todos los días que somos una familia de verdad ahora». No había un ojo seco en el salón. El pastor, visiblemente emocionado, declaró a Marcos y Olivia marido y mujer, y cuando ellos se besaron, Clara saltó en medio de los dos, creando un abrazo familiar que resumía perfectamente lo que aquella unión representaba. La fiesta que siguió se realizó en el propio salón, transformado rápidamente en espacio de celebración. Pero el momento más especial llegó cuando Olivia hizo un anuncio oficial sobre la guardería de la empresa. «Amigos», ella dijo, sosteniendo un micrófono mientras Marcos y Clara estaban a su lado, «hoy no celebramos solo nuestro matrimonio. Celebramos también la inauguración de la guardería Clara Molina Alianza, un espacio dedicado a los hijos de nuestros empleados, decorado íntegramente con arte original de nuestra artista oficial». Ella señaló a Clara, quien saludó tímidamente a los aplausos. «Pero más importante aún, celebramos la prueba de que las empresas están hechas de personas, y las personas necesitan apoyo, comprensión y amor para dar lo mejor de sí». Inés se acercó al pequeño escenario improvisado. «Olivia, en nombre de todos los empleados de la constructora Molina, queremos agradecerle por todos los cambios que usted implementó. Las políticas de apoyo a las familias, los horarios flexibles, los programas de mentoría. Todo esto hizo que nuestra empresa no solo fuera más productiva, sino más humana». Lucas también se unió al grupo. «Y Marcos, queremos que sepa que usted se ha convertido en una inspiración para todos nosotros. Ver cómo mantuvo su integridad incluso en los momentos más difíciles nos recordó el tipo de profesionales que queremos ser». Pero fue la profesora de Clara quien hizo el comentario más conmovedor de la noche. «Clara», ella dijo, arrodillándose a la altura de la niña,
¿Sabes que eres muy especial? Tus dibujos no solo decoran paredes, ellos nos muestran a todos cómo ver belleza y bondad en el mundo. Y tus padres son especiales porque consiguieron criar una niña tan generosa y llena de amor. Cuando la fiesta oficial terminó y los invitados comenzaron a despedirse, Marcos, Olivia y Clara se quedaron solos en el salón, rodeados por los dibujos coloridos que decoraban el ambiente. Clara se había quedado dormida en una silla, exhausta, pero feliz, sujetando firmemente un pequeño ramo de flores que había hecho para Olivia. Marcos, Olivia susurró, para no despertar a la niña. Ya imaginó cómo sería nuestra vida si nada de aquello hubiera sucedido. ¿Si Víctor no hubiera saboteado el proyecto? Marcos pensó por un momento, acomodando cuidadosamente a Clara en sus brazos. Probablemente estaríamos viviendo vidas paralelas. Usted en su oficina en el 30º piso, yo en el 15º. Cordiales, respetuosos, pero extraños, Clara crecería sin conocer a la mujer extraordinaria que se convirtió en su madre. Y yo seguiría creyendo que soledad y éxito eran sinónimos. ¿Qué cree que diría su madre si pudiera ver este día? Olivia tocó el broche de flores en su vestido. Creo que ella diría que la espera valió la pena, que a veces el amor llega disfrazado de tormenta, y que las mejores familias son aquellas que elegimos, no solo aquellas en las que nacemos. Marcos besó suavemente la frente de Olivia. ¿Y Víctor? ¿Ya supo algo de él? Supe que consiguió un empleo en una empresa pequeña en el interior. Espero que haya aprendido algo de todo esto, que la ambición sin ética es un camino hacia la autodestrucción. ¿Usted lo perdona? Olivia miró a Clara durmiendo en los brazos de su padre. Lo perdono no por él, sino por nosotros, porque el rencor es un peso que no quiero cargar, y porque, de una forma extraña, si él no hubiera hecho lo que hizo, quizás nunca nos habríamos encontrado. Salieron del salón en silencio, llevando a Clara dormida hacia el coche. El cielo nocturno estaba estrellado, y una brisa suave llevaba el perfume de las flores del jardín. Olivia, Marcos dijo mientras colocaba a Clara cuidadosamente en el asiento trasero, gracias. ¿Por qué? Por creer en la verdad cuando nadie más creía, por luchar por justicia cuando era más fácil ignorar, por darnos una familia cuando pensábamos que éramos solo nosotros dos contra el mundo. Marcos, ella respondió tomando su mano, gracias a usted, por mostrarme que la fuerza real es tener integridad, por enseñarme que el éxito sin amor es vacío, y por darme la hija que nunca pensé que tendría. Mientras conducían a casa, la casa que ahora compartirían como familia, Clara murmuró algo dormida en el asiento de atrás. Marcos y Olivia prestaron atención y consiguieron escuchar. Mamá, papá, familia de verdad. Y en ese momento, ambos supieron que habían encontrado no solo amor, sino propósito, que sus vidas separadas se habían convertido en una única historia de redención, justicia y familia, y que a veces las mejores cosas de la vida nacen de las mayores dificultades. La constructora Molina seguiría siendo una de las más respetadas de la capital, pero ahora por motivos que iban más allá de la excelencia técnica. Las políticas implementadas por Olivia se convertirían en modelo para otras empresas, probando que humanidad y productividad no solo coexisten, sino que se fortalecen mutuamente. Marcos se haría conocido no solo como un ingeniero brillante, sino como símbolo de que la integridad siempre vale la pena, incluso cuando el camino es difícil. Y Clara crecería sabiendo que pertenecía a una familia que se eligió a sí misma, que se formó a través de adversidades y que se fortaleció a través del amor. Aquella noche, cuando finalmente llegaron a casa y acostaron a Clara en su nueva cama en la habitación que Olivia había decorado especialmente para ella, los tres se abrazaron una última vez antes de que cada uno fuera a sus habitaciones. «Buenas noches, mi familia», Olivia susurró. «Buenas noches, mamá». «Buenas noches, papá», Clara respondió soñolienta. «Buenas noches, mis princesas», Marcos concluyó. Y así, una historia que había comenzado con injusticia y lágrimas terminaba con amor y esperanza, probando que a veces
Los finales más bellos nacen de los comienzos más dolorosos. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcos, Clara y Olivia haya tocado sus corazones tan profundamente como tocó los nuestros. Esta narrativa nos recuerda que la verdad siempre prevalece, que la bondad existe en los lugares más inesperados y que a veces un niño puede ser el puente que conecta corazones adultos. Para continuar este viaje emocional con nosotros, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre superación, justicia y amor en familia. Encuéntrenla haciendo clic aquí al lado. Si esta historia los emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza transformadora del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones sobre esta hermosa historia de redención y esperanza.